Mediante este trabajo, formando estudiantes con pensamiento crítico que obedece al módulo Pedagogías Críticas y Decoloniales, orientado por el docente John Jairo Pérez Vargas, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, presentamos los siguientes docentes, maestrantes de educación con énfasis en interculturalidad. Etilsa Monzón Moguea, licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología Informática, especialista en Lúdica Educativa, maestrante en Educación. Faridis Frías Padilla, licenciada en Educación para la Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Cultura, especialista en Lúdica Educativa, maestrante en Educación. Y quien les habla, Marcelino González Luna, licenciado en Educación Infantil con énfasis en Artística, especialista en Lúdica Educativa, especialista en Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales, maestrante en Educación. El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunas estrategias didácticas para implementar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes latinoamericanos. Tenemos los siguientes temas que damos a conocer: el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, integración de la didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico y el papel del maestro en el proceso educativo latinoamericano. Este trabajo se fundamenta en los postulados del pensamiento crítico y pedagogía de la decolonialidad según Paulo Freire, McLaren, Henry Giroux y Walsh, los cuales cuestionan la educación bancaria homogenizante y eurocéntrica que se ha impuesto en América Latina y que no ha permitido el desarrollo social, cultural y político desde la cosmovisión de la diversidad étnica y cultural. Para dar respuesta a los siguientes interrogantes, hacemos el llamado a la especialista Etilsa Monzón Moguea. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes latinoamericanos para transformar la sociedad? Es un reto mejorar la calidad de la educación latinoamericana. Para ello hay que abordar, respetar a los educandos, creando posibilidades de producción, posibilitar la creación, construir nuevos significados mentales, relaciones horizontales, inclusión, igualdad e equidad en el aula, valoración y respeto por las diferencias, autonomía, despertar la curiosidad. ¿Cómo integrar la didáctica para activar el pensamiento crítico en los estudiantes? Pensar la didáctica para desarrollar el pensamiento crítico es analizar y diseñar una serie de estrategias en donde el docente organice y jerarquice el qué, el cómo va a desarrollar su práctica pedagógica teniendo en cuenta algunas técnicas y métodos de enseñanza, entre las que cuentan la interdisciplinaridad, los debates, el discurso, los gráficos, los mapas mentales, mentefactos, tablas múltiples, líneas de tiempo, infografías, ensayos, videos, creaciones de páginas web y blogs, maquetas, análisis de canciones, juegos, galerías de fotos, obras de teatro orales y mudas, negaciones, composiciones literarias, creación de sus propias versiones de obras literarias clásicas y tradicionales, noticiero, reseñas, preguntas generalizadoras, entre otros. ¿Cuál es el papel del maestro en el proceso educativo latinoamericano? Bueno, según el postulado de McLaren, los maestros deben convertir los salones de clase en espacios críticos que verdaderamente pongan en peligro la unidad de la cultura.
También fundamentado en el pensamiento pedagógico freiriano, se implementa un método dialogante que vincula a la comunicación desde el amor, la confianza, la esperanza, la humildad y la fe. Esto se hace interesante para orientar el pensamiento educativo en los países latinoamericanos donde la sociedad está llena de desesperanza, violencia, miseria, empobrecida, cansada de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la marginalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el docente debe practicar una paciencia impaciente, vincular la teoría con la práctica, hacer lecturas desde los contextos, con sentido crítico, siendo subjetivo y objetivo, respetando la autonomía del ser del educando. También saber escuchar e implementar la pedagogía de la pregunta. Las relaciones docente-alumno se deben dar de una forma horizontal y no vertical. El docente comprometido transformará el concepto que dice que el aula solo es el espacio de transmisión de conocimiento. Estamos de acuerdo que la preparación de clases no debe ser una narración de los hechos, sino que debe potenciar el pensamiento crítico del estudiante utilizando una didáctica motivadora y coherente con el contexto. Y para finalizar, el docente debe romper con los esquemas colonizadores y replantear o desaprender, como lo dice Catherine Walsh, la estructura de poder social, económico y cultural, porque producen indignación, rabia y dolor en la población. Se debe apropiar de las pedagogías decoloniales que permitan desaprender para aprender de otro modo, tales como el reconocimiento del lugar de donde están pensando, aprender conceptos de libertad, resistencia, autonomía y organización. También algunos conceptos de construcción colectiva de las comunidades como el buen vivir, autocuidado, estar bien, aprendizaje colectivo y ser sentipensante. Para seguir profundizando, seguiremos los siguientes textos de Paulo Freire: Pedagogía del oprimido, la educación como práctica de libertad, hacia una pedagogía de la pregunta, lectura de la palabra y lectura de la realidad, cartas a quien pretende enseñar, pedagogía de la autonomía. Hacemos una presentación de los referentes bibliográficos que tuvimos en cuenta para esta. Muchas gracias.